Lo primero, aparte de a vosotros, quiero dar las gracias a Más que Vídeo por darme la opción, como siempre, de estar aquí. Yo me llamo Álvaro Ortiz, a todos más o menos posiblemente me conozcáis de algunos vídeos por ahí por YouTube, son vídeos didácticos. Y posiblemente de ahí os suene mi cara, o si no de eventos, de ferias, de cualquier otro sitio donde hayamos coincidido, o aquí, por ejemplo, que ya hemos hecho muchas presentaciones. Entonces, yo soy lo que llamamos normalmente especialista de soluciones de Sony. Yo soy el preventa, el ingeniero de preventa que intenta pues, que más o menos se entienda cómo es la cámara, cómo funciona, para qué nos va a servir. Y sobre eso va a versar esta presentación, que en este caso va a ser sobre la nueva Burano. Así que muchísimas gracias por la acogida y nada, a ver si le sacamos partido a este tiempo que estáis por ahora regalando, y espero que no sea tiempo perdido, ¿vale? Todos yo creo que ya conocéis que tenemos dentro de Sony una familia que se llama Cinema Line, que cubre desde las cámaras más altas de gama, como pueden ser la Venice 2 o la Venice, hasta la FX3, que la FX3 es como un modelo más adaptado para vídeo de la Alpha A7S3, ¿vale? Pero si manejáis los menús y todo, es básicamente lo mismo. De hecho, hay una pequeña diferencia, que es que las actualizaciones de software sorprendentemente no van a la par entre la A7S3 y la FX3. Ahora justo hemos sacado la actualización de la FX3 que tanto se estaba esperando. Pero es una familia que además va muy escalonada. Es FX3, FX6, FX9... Luego venía Venice y Venice 2, y en el medio había un hueco bastante grande, que es el que viene a ocupar la Burano ahora mismo. Y evidentemente ahora hay una nueva evolución de esta familia Cinealta. Sabéis que Cinealta se ha quedado como una marca que normalmente va orientada a cine, y originalmente era un concepto técnico tan sencillo como que eran las únicas cámaras, o las primeras cámaras que podían grabar a 24p en digital. Era algo que era muy extraño hace 15 años, hace 20 años, pero a día de hoy ya es algo más habitual. Por lo tanto, esta marca de Cinealta no se ha quedado como 24p, sino que se ha quedado como dentro de la gama de cine. Y esta novedad es lo que denominamos la Burano, ¿vale? Que es una cámara, ahora vamos a ver por qué nos va a ayudar a romper los límites creativos. De hecho, a ver, va a quedar grabado, pero creo que sí que lo puedo decir verbalmente. Bueno, no voy a decir el título de la película, pero van por la edición número 8 de esa película, una de Tom Cruise, de acción, vale, creo que ya la podéis adivinar. Estaban usando la Venice, y como cámara B han estado usando la Burano, porque nos viene muy bien cosas como que lleve el sensor estabilizado, el autofoco, el filtro ND electrónico variable, todo eso nos ayuda como cámara al hombro para cámara de acción. Puede incluso ser más versátil en algunos casos que incluso una Venice, ¿vale? Entonces, ahora veremos por qué, poquito a poco en la conversación. ¿Dónde se ubica la Burano? Pues ahí veis que hay un hueco en medio entre lo que era la FX9. La FX9 más o menos ronda todavía los 10-11.000 euros aproximadamente de precio. Y una Venice o Venice 2 arrancas en 40, 50, 60.000 euros. Por lo tanto, este hueco, este gap que llaman los ingleses, era muy grande. De hecho, este hueco era el que antes más o menos tenía la F5 y la F55, por lo tanto ya veis a dónde apuntamos. La Burano es la que llena ese hueco con un precio aproximado de unos 25.000 euros. Sé que un precio de 25.000 euros a día de hoy, o sea, 25.000 euros en los tiempos de la Red One, que valía 40, habría sido un preciaco de la leche. Hoy en día, 25.000 euros, dices, joder, es que ya sube mucho con respecto a una FX9. Pero es que esta cámara, hay freelancers que se la están comprando, pero no todo es para autónomos, evidentemente. Hay mucha empresa de alquiler aquí metida. Entonces, en muchos casos, a lo mejor, la operativa o simplemente el presupuesto al que llegas con una Venice 2, o no necesitas llegar a ese nivel, o dices, oye, vale, me parece muy bonito, pero prefiero tener dos Buranos a una sola Venice, porque tengo que hacer un plano contra plano, o tengo que hacer un multicámara. Entonces, en ese caso, optamos por la Burano. Una de las cosas que hemos buscado en toda la familia Cinema Line es la coherencia. Es decir, que se puedan machear más o menos bien, ¿vale? Tampoco diré que es a la perfección, porque eso ya depende de lo que hagas en pospo, pero que vayan unidas, que sean coherentes. Por ejemplo, si trabajamos con la curva Slog 3 en modo cine EI con el XOCN LT,
pues que sea más o menos coherente lo que sacamos en una Burano con el XOCN ST o XT, que es el códec de RAW, llamémosle, de una Venice 2, ¿vale? Que los puedas machear luego en postproducción, que no te vuelvas loco diciendo, joder, es que tengo que bajarlo todo a 709 y a partir de ahí arrancar, ¿no? Que lo puedas hacer todo ya directamente con su espacio de color y su curva de gama. Entonces, físicamente, aunque aquí la tenemos con una jaulita, ¿vale? Ya veis que es como, yo la llamo, es una FX6 pasada por el gimnasio, prácticamente. Es hipervitaminada. Si habéis cogido la FX6, sabéis que es muy chiquitita. De hecho, para mi gusto, yo soy un devoto total y absoluto de la FX6, pero la FX6, el bajo peso que tiene, puede ser una desventaja. Y luego de eso vamos a hablar un poquito de ergonomía. Pero en la FX6, como le pongas una lente muy pesada, te empieza a morrear mucho, es muy cabezona. Entonces dices, joder, lo equilibro por detrás. Y para equilibrarlo por detrás, en la FX6 tienes las baterías BPU que van dentro del cuerpo de la cámara. Por lo tanto, no puedes balancear mucho con la batería. Solución, le pones en un accesorio tipo Tilta y ya le metes baterías en V. Aumentas el peso, pero creo que todos estaremos de acuerdo que preferimos una cámara más pesada, bien balanceada, que una cámara más ligera que no esté bien balanceada. Sobre todo porque bueno, le vamos a dar mucho dinero a nuestro fisioterapeuta. Entonces, el hecho de estar todo el rato contrabalanceando con el antebrazo es algo que no nos gusta. De hecho, el otro día publiqué en redes sociales, en LinkedIn y en Twitter, un pequeño consejo de utilización para la FX6 que nos puede ayudar, que es en lugar de estar balanceando con el antebrazo, balancear con el bíceps. Tener bloqueado el bíceps ayuda muchísimo más si la agarras desde abajo. Con un tornillo de doble rosca y un prolongador de mini jack puedes estar sujetando la cámara así en lugar de así. Y hay una diferencia abismal a nivel físico, porque el centro de gravedad te cae en la palma de la mano en lugar de tener que estar balanceándolo, que tiene mucho más momento de fuerzas. Entonces la ergonomía es algo que nos va a ayudar bastante. Aquí en la Burano lo que hemos hecho ya es que directamente, aunque aquí veáis que tenemos varias cosas entre medias, pero ya vamos con baterías en V. Entonces vamos a tener más autonomía, vamos a tener mejor reparto de pesos, porque el centro de gravedad va a caer en el cuerpo de la cámara. Pensad que esta cámara es muy probable que la llevemos al hombro, porque es una cámara también muy pensada para documentales y para reportajes. Entonces, si la llevas al hombro, el centro de gravedad debería caer en lo que es el cuerpo de la cámara. Debía caer más o menos por aquí. Eso lo conseguimos, por ejemplo, teniendo la batería detrás y una lente relativamente pesada delante. Entonces, más o menos se balancea y actúa pues eso, como un balancín y tenemos el centro de gravedad más o menos a esta altura. Pero bueno, de eso ya vamos a ir hablando. Hay un accesorio, de hecho, que nos permite trabajar como con la FX9, ¿vale? Que es el bracito. No lo hemos traído aquí hoy, pero aquí en la Rosetta Arri, esto si lo quitamos, aquí debajo hay otra, que es la nativa de la cámara. Tenemos un accesorio que es como el brazo de la FX9, pero además con una pestañita de desbloqueo. Que esto me parece que era Shape quien lo tenía también, era con botón, en el caso de Shape, y nosotros lo hemos hecho con palanquita, pero lo bueno es que ya no necesitas estar tocando una palomilla en el lado derecho de la cámara, que claro, si habéis manejado la FS7 o la FX9, si tienes que cambiar ese parámetro y quieres cambiar el ángulo del brazo y tienes que estar tocando la palomilla aquí, nunca sabes si ya es suficiente. No lo desenroscas lo suficiente porque te da miedo quitar el brazo y que acabe la cámara en el suelo y al final hacemos todos clac, 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 clac. Y al final la Rosetta Arri se te acaba deteriorando. Entonces, gracias a este sistema de desbloqueo, va a ser mucho más ágil y, por ejemplo, podemos pasar a lo mejor de un picado a un contrapicado directamente desbloqueando nosotros, porque además en la empuñadura también tenemos el mismo sistema que tenemos en la FX9 o en la FX6 que nos permite girarlo. Entonces, es muy cómoda esta forma de trabajar, ¿vale? Entonces, ya por meternos en las principales características de la cámara, lo primero, es un sensor full frame que, y esto lo digo mirando a cámara, no es el mismo que el de una Venice, ¿vale? Esto es muy importante que lo veamos. Igual que ocurría con la FX9 y la Venice 1, ¿qué nos pasaba? Teníamos un sensor full frame que era 6K y que tenía más de 15 stops, me parece que era. Y había mucha gente que decía, será el mismo sensor, pero capado en una, tal. No, era un sensor que compartía algunas características. Entonces, aunque tengamos características en común, no significa que sea el mismo sensor. Pues esto mismo que ocurría entre la FX9 y la Venice 1, que era un sensor 6K, nos ocurre ahora entre la Burano y la Venice 2. ¿Vale? Sabéis que la Venice 2 tenemos dos sensores para ella, el 6K, que es el mismo que el de la Venice 1, o el 8K, que es el que más se anunció cuando salió la Venice 2, y aquí de nuevo nos encontramos con un sensor full frame
con Dual ISO, con no sé cuántos stops, me parece más de 16 stops, y 8,6K, pero no es el mismo que el de la Venice. Por ejemplo, cuando lo comparamos, por ejemplo, evidentemente no va a trabajar igual con el rolling shutter, porque la Venice 2 está muy ajustado y muy afinado para que el rolling shutter sea una de las características principales que tiene el sensor de la Venice 2. Aquí no, aquí nos hemos focalizado, y nunca mejor dicho, en otros parámetros, como por ejemplo el autofoco. Tiene más procesamiento, te puede dar una imagen mucho más cocinada que lo que te da una Venice, ¿vale? Una Venice está sobre todo pensada para trabajar en RAW, principalmente. Puedes sacar proxies dependiendo del formato que quieras, pero aquí no. Aquí, por ejemplo, puede ser una cámara que uses para un documental y quieres hacer un inserto en las noticias de mediodía porque va a salir el report por la noche. Pues que te sirva para eso y que le puedes meter LUTs y cocinar la luz dentro de la propia salida. Eso con una Venice normalmente no se hace o no está pensada para eso. Aquí es una cámara que puedes usarla para eventos en directo sin mayor problema. Entonces, por eso pensad que el sensor no tiene la misma orientación, no está pensado de la misma forma, no está diseñado igual que el de la Venice 2. La Venice 2 está muy orientada al mundo de cine, publicidad, series, y esta es una cámara más multiusos, ¿vale? Entonces lo vamos a notar en ciertas cosas. Por ejemplo, el códec en el que grabamos. Cuando grabamos el RAW, lo que pasa es que no sé si puedo decir RAW, por temas de patentes, pero sabéis que nosotros el RAW lo encapsulamos dentro de XOCN, Original Cinema Negative, ¿vale? Entonces es una especie de códec, lo encapsulamos ahí, y en la Venice tenemos XOCN LT, Light, ST, Standard, o XT, Extended. En la Burano nos quedamos con el LT, ¿vale? Sigue siendo a 16 bits, sigue siendo un códec muy potente, pero ya no nos vamos a todo lo que nos permite la Venice. Con la Venice podemos llegar más alto. Entonces, que lo tengáis muy claro, que cuando comparamos, por ejemplo, sensores o cuando comparamos cosas, uno de los factores de diseño para el sensor de la Burano es que se pueda machear todo lo posible con el de la Venice 2. El de la Venice 2, pues bueno, se pensó que se machease muy bien con el de la Venice 1, pero en la Venice 2 el principal argumento era llevarlo al máximo, el sensor. Máximo de calidad, máximo de espacio color, de profundidad de bit, etcétera, de procesamiento interno. Y aquí nos impone mucho el decir, vale, es más aspiracional intentar llegar a lo que conseguimos con la Venice 2, ¿vale? Luego, es la primera cámara de cine que puede montar lentes PL y llevar el sensor estabilizado. Sabéis que el sensor estabilizado es algo que heredamos de las alfas, por ejemplo. Lo lleva también la FX3 dentro de la familia Cinema Line, y lo que nos permite es que el sensor vaya en 5 ejes, como no flotando exactamente, pero puede ir estabilizado directamente en cámara. Entonces, eso nos ayuda mucho porque, por ejemplo, vamos a hacer esto. Fijaos que yo ahora mismo, veis que si lo muevo lo suficiente, tiene una vibración, pero no es una vibración incómoda, es una trepidación más o menos orgánica, ¿vale? Pero fijaos que ahora mismo la cámara la estoy moviendo bastante y la estabilización que tiene es bastante potente, ¿vale? De hecho, depende también de la lente que le pongamos, de si activamos el modo superior de estabilización o no. Y luego, además, nos permite que cuando ingestamos con el Catalyst, que es nuestro pequeño programita de ingesta, vamos a poder contar con unos metadatos que van a nivel de frame de offset. Entonces, si vosotros estabilizáis, no sé si os ha pasado con Premiere o con DaVinci, normalmente lo que tenemos que hacer es analizar todo el clip y en base a eso interpola. Interpolar, sabéis que en ingeniería es inventarse cosas, ¿vale? Entonces, el hecho de interpolar, si hay un movimiento, por ejemplo, en el cual hay mucho volumen que pasa por delante en foreground, en primer plano, y poco movimiento detrás, a veces nos flanea, nos hace como un wobble ahí un poco extraño. Aquí no, aquí si directamente al ingestar le decimos que hay un valor de offset para cada uno de los frames, directamente depende de nosotros cuánto recortemos por los márgenes, porque la cámara con un giroscopio, una bolita metida dentro de otra, nos va a dar la posición de la cámara. Eso sumado a la estabilización del propio sensor y de la propia lente, nos va a ayudar muchísimo a la hora de estabilizar. Luego, si tenemos lentes, por ejemplo, PL, que tengan una focal fija, le decimos al sensor cuál es esa focal y así nos va a ayudar mucho más a estabilizar, ¿vale? Va a depender de la focal en el caso de que la propia lente no tenga su steady, ¿vale? Entonces nos va a ayudar muchísimo a la hora de eso, de cámara al hombro, esa trepidación, o cámara en un helicóptero. Nos va a eliminar mucho esas bajas frecuencias que sí que acabamos viendo a modo de trepidación, ¿vale? Luego, una cosa que esto para mí es bastante importante y es uno de los inventos del TV últimamente, el Dual ISO, ¿vale? No sé si lo utilizáis,
Pero el Dual ISO, me parece que luego hay una traspa donde lo explico un poquito más, con más detalle, pero el Dual ISO básicamente lo que nos permite es, conceptualmente es como si tuviésemos en fotografía analógica una película con un índice de excitación u otro, ¿vale? Entonces, que vamos a trabajar en bajas luces, me voy a la ISO alta. Que voy a trabajar en altas luces, me voy a la ISO baja. Esta es la regla mnemotécnica, que vaya cruzado. ¿Por qué? Porque cuando me voy a altas luces, si luego tengo que bajar la señal porque está sobreexpuesta, le voy a dar más stops por debajo del gris medio, ¿vale? En un movimiento movemos todo el margen dinámico hacia abajo. Imaginad que tenemos 16 stops y aquí, ¡bam!, error. No tenemos 16 stops. Cuando los fabricantes os demos los valores de stops, automáticamente restadle 2. Uno es el blanco clipeado y otro el negro absoluto. No llevan información, pues no es información útil. Por lo tanto, cuando digamos que una cámara como esta tiene más de 16 stops, mentalmente pensad que tenemos 14 y poquito, ¿vale? Lo bueno es que la eficiencia de esos stops es mucho mayor que hace 10, 15 años. Por ejemplo, la F65, que era el buque insignia de lo que ha sido, es la excelencia de la ingeniería hecha cámara, anunciaba, me parece que eran de catálogo 14 stops, pero efectivos eran 11. Y ya era una burrada, ya era alucinante tener 11 stops para trabajar ahí. Ahora anunciamos 16, más de 16, y tenemos 14. O sea, que es todavía más brutal. En una cámara de 25.000 euros o en una FX9 o en una FX6 tenemos más stops que en una F65. Y esto suena a sacrilegio, pero es que ha evolucionado todo mucho. Entonces, ¿por qué os digo esto de los stops? Porque cuando hablo de los 16 stops, que a lo mejor tenemos 6 por encima y 10 por debajo del gris medio, permitidme esta licencia de que hable de 16 stops y no de 14. Dicho esto, de que cuidado porque el de arriba y el de abajo no son útiles, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos? Cuando, de hecho, hay una cosilla, fijaos, que se llama Dual ISO. Y hay otras cámaras en las que lo nombramos doble ISO. Ojo, porque esta pequeña palabrita nos dice mucho. Cuando es Dual ISO, es que a ambos ISOs se comporta exactamente igual la cámara. Mientras que cuando decimos doble ISO, es que hay una pequeña diferencia entre ambas. La FX3 o la FX6 tienen doble ISO, porque me parece que hay como un tercio de stock ligeramente distinto, no me acuerdo si no lo tienen en bajas o en altas luces, en el ISO bajo o en el ISO alto. Pero cuando hablamos de dual ISO, es que son exactamente iguales en uno y en otro, ¿vale? Entonces, en esta cámara, por ejemplo, tenemos 800 y 3200. Es como si tuviésemos dos películas, una con un índice de excitación de 800 y otra de 3200. ¿Esto qué significa? Que cuando apuntamos a un gris medio, el gris medio, por encima de él tenemos 6 stops y por debajo tenemos 10 stops aproximadamente, ¿vale? Imaginad que queremos ir a un índice de exposición de 2000. Podemos subir desde 800 o bajar desde 3200. ¿Cuál es el problema? Que subir una señal en vídeo implica pasar por un amplificador. Y pasar por un amplificador de señal, meterle X dBs, implica que aumentamos la señal, pero también aumentamos el ruido. Por lo tanto, lo primero que nos va a ocurrir es que si subimos de 800 a 2000, vamos a elevar el suelo de ruido. Entonces, cuidado, porque lo primero que estamos haciendo es elevar el ruido. Sin embargo, si arrancamos en 3200, al revés, lo que estamos haciendo es que queremos esos stops moverlos hacia abajo, ¿vale? Esa latitud de la cámara, la queremos mover hacia abajo. Lo que hacemos es reducir. Cuando reducimos, podemos pasarlo por un circuito electrónico con ganancia negativa. Bien, nos está reduciendo la señal y también el ruido, por lo tanto va a ser una señal menos ruidosa, o mejor aún, lo podemos hacer con los filtros ND de la cámara, o lo podemos hacer jugando con la apertura, podemos jugar con varios parámetros a nivel óptico antes de pasárselo a un circuito electrónico. Pero imaginad, aunque lo hagamos de manera electrónica, vamos a poder bajar tanto la señal como el ruido, ¿vale? Pero la mayor ventaja para mí no es esa, no es la forma de manejar el ruido, sino que esos 6 stops que tenemos por arriba y 10 stops que tenemos por debajo, cuando vamos a 800 o 3200, si subimos la señal, ¿qué nos ocurre? El gris medio siempre está aquí. Esos 10 stops que teníamos originalmente, a medida que vamos subiendo la señal, se nos reduce por debajo del gris medio. Y en las altas luces se nos aumenta, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener más margen dinámico en altas luces a un índice de exposición de 2000 si arrancamos desde un ISO 800, que en el caso contrario, si bajamos desde 3200, tenemos 6 stops por arriba y 10 stops por debajo. Si bajamos, ¿qué es lo que nos ocurre? Nos ocurre esto. Entonces, a lo mejor acabamos con 4 stops
y 12 stops. Tenemos 12 stops por debajo del gris medio. Vamos a tener más cantidad de información para las bajas luces. Por eso os decía, para bajas luces, ISO alto. Para altas luces, ISO bajo. ¿Vale? A la hora de la verdad, ¿qué nos ocurre? Que en el ISO alto, si nos ocurre una sobreexposición, por ejemplo en altas luces, una ventana con un contra, estamos muy acostumbrados cuando venimos de 709 a que eso esté sobreexpuesto, a que sea una superficie que prácticamente no tenga volumen, que una nube nos da lo mismo que tenga más o menos dimensión, pero en postproducción nos puede afectar el ir cambiando ese índice de exposición de una toma a otra, si hacemos exteriores o si hacemos interiores. Entonces, conocemos a muchos directores de fotografía que directamente dicen, mira, yo chuto todo a la ISO más alta. Por ejemplo, la Venice 1 os pasaba que era 500 y 2500, y muchos directores de fotografía decían, mira, me quito de líos, chuto todo a 2500, que me conserva las bajas luces, y las altas, si sacrifico y si me clipea un poquito, tampoco me voy a morir. ¿Vale? Entonces, que sepáis que esta herramienta la vais a poder usar, pero que a nivel práctico a lo mejor os interesa simplemente iros al ISO más alto. También tened en cuenta que un ISO 3200, incluso con poca iluminación, os puede estar clipeando. ¿Vale? Así que mucho ojo con él, porque vais a tener que contar con otras herramientas para bajar la luz. Es muy probable que acabéis clipeando, incluso aunque estéis en condiciones de baja luz. ¿Vale? Así que mucho ojo, porque 3200 puede ser algo exagerado en algunos casos. Pero recordad, no es un 3200 que estemos subiendo ganancias, sino que directamente es que el sensor tiene ese ISO óptimo de trabajo. ¿Vale? Y de hecho, esto es un dato muy importante cuando trabajamos en los dos modos que tiene la cámara. Sabéis que, como muchas otras cámaras, tenemos el modo, aquí en Project, tenemos un base setting que es Cine AI o Custom. ¿Vale? Cuando trabajamos en modo Cine AI, lo que tenemos son solo dos datos de índice de exposición, bueno, de ISO, U800 o 3200. Y a partir de ese punto, si nuestra toma nos hemos ido a los 2000 que os decía antes, no es que la señal esté quemada, o sea, esté planchada o esté cocinada con ese índice de exposición de 2000, sino que la hemos sacado a 800 o a 3200 y el 2000 es un metadato. Por lo tanto, es un proceso no destructivo. Esto es muy importante para postproducción, porque luego llegas al DaVinci y dices, ah, vale, esto lo expuse a 2000, pero es que quiero bajarlo un poquito y quiero dejarlo a 1800. Lo puedes hacer sin que afecte a la señal. ¿Vale? Y de hecho, nos desespera un poco, porque si no tenemos bien ajustado nuestro monitor de la cámara, decimos, joder, yo estoy metiéndole índice de exposición, lo estoy subiendo, y la cámara no hace nada, porque la cámara te está mostrando el ISO de base. ¿Vale? Esto es muy importante. Cuando estamos en modo Cine AI, solo tenemos dos índices de exposición, ¿vale? Dos ISOs, y el índice de exposición es un metadato. Mientras que si nos vamos al modo Custom, aquí sí que lo planchamos directamente. Si aquí nos vamos a 800 o a 3200 y de ahí partimos hasta un índice de exposición de 2000, es ese índice de exposición al cual hemos expuesto nuestra señal. ¿Vale? Mucho ojo, porque esto ya es un proceso destructivo. Luego no vamos a poderlo modificar. O si lo modificamos, arrastramos toda la señal. ¿Vale? No es algo intrínseco del sensor. De hecho, fijaos aquí una pequeña diferencia. Si me salgo del menú, fijaos en esto que tenemos aquí debajo. Ahora mismo estamos en un índice, en un ISO de base de 800, no le estamos metiendo nada de ganancia, ¿vale? Estamos al mismo índice de base, y además esta indicación es muy importante, nos habla de la cantidad de stops que tenemos por encima del gris medio, ¿vale? Si yo ahora subiese el índice de exposición, si aquí yo subo el índice de exposición, fijaos en que va cambiando ese otro E, ¿vale? Estos son los 6 stops que os he dicho antes. Estamos ahora mismo exactamente exponiendo al mismo valor que el ISO nativo, ¿vale? Pero si yo subo o bajo, fijaos qué es lo que nos ocurre, ¿vale? Estoy sacrificando stops por arriba o por abajo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si yo ahora mismo me vuelvo a ir al menú y me meto en el... Aquí veis que estamos en ISO 800. Si yo lo cambio a 3200, aquí veis muy claro lo que nos ocurre, ¿vale? Y ahora fijaos en la pantallita, ¿vale? Aquí ahora nos ocurre lo mismo. 3200, estamos al mismo
índice de exposición que la base de ISO y tenemos 6 stops por arriba. Es todo coherente. ¿Qué ocurre? Que si ahora me voy al modo Custom, que es el otro modo que tenemos para trabajar en la cámara, perdona, aquí, Project, Base Setting, y en lugar de Cine A, me voy a Custom, fijaos, a ver, ejecutar, ¿vale? Reinicia. Fijaos también una cosa que nosotros cuidamos mucho en las cámaras, que es el tiempo de apagado y encendido. Cuando reiniciamos la cámara, hay otras cámaras en las cuales nos lleva incluso minutos hacer todo el arranque de la cámara. Y eso en un rodaje no lo podemos hacer. O sea, para cualquier ajuste que cambiemos, no podemos estar esperando 2 minutos, por ejemplo, para pasar de 24p a 2397. Es algo que para mí, por lo menos, no tiene sentido. O si estamos haciendo cualquier otro ajuste y haciendo pruebas, estar esperando cada vez 2 minutos a que arranque todo el sistema y cada uno de los módulos es muy lioso. Aquí estamos hablando de segundos. En la Venice me parece que tarda 7 segundos en reiniciar y en darme señal. Eso a la hora de un rodaje es muy, muy importante. Tened cuidado con esto, ¿vale? El APR, si habéis manejado la FS7, FX9, tal, estamos todos hasta las narices del APR, ¿vale? El APR es más o menos equivalente al autoajuste de píxeles, ¿vale? Detecta que a lo mejor hay un píxel que no me da el mismo nivel de negro que los píxeles de alrededor. Entonces le hace una autocalibración. Pero en este caso el APR, Automatic Pixel Recovery, me parece que se llama, sobre todo se debe a cambios de temperatura, ¿vale? Por ejemplo, si hoy estamos grabando a 20 grados y mañana hacen 25 grados, va a recomendarnos hacer un APR. Pero no le hagáis caso en este momento, porque normalmente nos lo dice cuando hemos reiniciado la cámara. Esperad 10-15 minutitos, que ya la cámara está... Esto con todas las cámaras del mundo, no solo con esta. Cuando ya se ha calentado, es cuando el ruido electrónico del sensor ya se ha estabilizado, es ahí cuando deberíamos hacer el APR. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos todos? Ah, el APR, espera, que tapo la lente y lo hago ahora. Mejor esperad 10 minutitos, la dejáis a la cámara, mientras tanto preparáis foco, preparáis lo que sea, y luego ya lo hacéis, ¿vale? Acordaos de esto. También os recomiendo que, aunque no os lo diga la propia cámara, si habéis estado volando con la cámara o si la pasáis por un arco de seguridad, también lo hagáis, ¿vale? Si voláis por rayos cósmicos, sé que suena esto muy a ciencia ficción, pero es real, ocurre, y sobre todo tenemos un sensor que es bastante grande. Entonces, el flujo de radiación que puede atravesar el sensor sí que puede dejar algún píxel o subpíxel excitado, o al revés, o medio muerto. Entonces, conviene que lo estabilicemos todo. O si lo pasamos por un arco de seguridad, lo mismo. Tenemos unos rayos X que pueden excitar el sensor. Entonces, el APR, hacedlo, pero cuando la cámara ya está en condiciones normales de trabajo, no al principio. Son cámaras que se calientan muy poco, luego hablaremos de ello, pero tenedlo en cuenta. Entonces, lo que os quería contar antes. Si ahora nos metemos, volviendo a lo del Cine A, ahora, si os acordáis, hemos dejado el Base Setting en Custom, ¿vale? Pues ahora, fijaos cómo nos muestra la información de cámara. Aquí solo tenemos una L. Es una indicación de que estamos en L de Low, el de 800, o una H del de 3200. Pero aquí, ¿os acordáis que antes nos aparecía aquí a la derecha como una... En lugar de esta L nos aparecía un numerito que era 800 o 3200. Ahora no, ahora nos aparece un solo número. ¿Por qué? Porque ya lo plancha directamente sobre la señal. Entonces, cuando estéis trabajando en un entorno de cine, normalmente vais a trabajar en modo Cine A. Modo Cine A, donde seleccionamos nuestro índice de exposición. Normalmente vamos a trabajar siempre con la curva Slog3 y luego seleccionamos el espacio de color con el que trabajamos. Luego vamos a hablar del espacio de color. Si estáis trabajando a lo mejor para un documental o para unas noticias o para un evento en el cual queréis que todo esté cocinado, en ese caso a lo mejor os interesa moveros al modo Custom, ¿vale? Siempre vamos a poder optar por una LUT, ¿vale? Podemos cargar una LUT dentro de la propia cámara, además es muy fácil de cargar, luego si queréis recordádmelo y hablamos de ello, pero normalmente la LUT que tenemos para trabajar lo llamamos Gamma Display Assist, que es simplemente que si estamos trabajando en Slog3, no podemos monitorizar en Slog3. Déjame repetirlo, no podemos monitorizar en Slog3. Lo digo porque últimamente se ven muchos medios, el logarítmico no mola, es una forma de captación que no tiene sentido para nuestro ojo. Se tiene que aplicar una conversión a algo potable para nuestros ojos, ¿vale? Es como decir, no oyes los ultrasonidos, no, los oyen los chuchos, pero nosotros no. Y perdonad si alguno habéis hecho esto, pero es que me irrita, como ya veis, profundamente. No dejéis las cosas en logarítmico. Se tiene que pasar por una
curva de conversión al formato que tengamos de salida. Si es HLG, pues HLG, lo que sea. Pero tenemos que convertirlo. En S-Log, además, es una curva que se llama OETF, de óptico a eléctrico, a electrónico. Es una curva de captación, no es una curva de display. Por lo tanto, ver las cosas en logarítmico no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Convertirlo a algo potable para mis ojos. Como mi monitor es 709, tendremos que aplicar una curva que me convierta de S-Log 3 y en espacio de colores Gamut 3, por ejemplo, a 709, que mis ojos ya lo pueden ver. Pero cuidado con eso, porque si yo estoy monitorizando en 709, tengo más o menos 7-8 stops en mi monitor. Puede que lo que vea clipeado en mi monitor no lo esté en captación, ¿vale? Luego se lo pasa a la postproducción y me dice, no, si no estaba clipeado. O sí, ¿vale? Entonces, esa situación, cuidado con ella, porque si aplicamos lo que llamamos el Gamma Display Assist, que es pasar de S-Log 3 a 709, nos puede estar engañando el ojo, ¿vale? Tenemos formas de evitar que eso ocurra. Por ejemplo, aquí, no sé si lo conocéis, este es el famoso PDT, que ya lo anunciasteis en el radar, ¿vale? Este es un monitor que nos permite, por ejemplo, con una pantalla muchísimo mejor que la que tiene el propio monitor de la cámara, por ejemplo, mostrarlo el false color, que nos ayuda mucho a la hora de exponer, ¿vale? Si no, pues tendremos que manejarnos con los cebras. Si tenéis que exponer manejando el cebras, hay un vídeo de Alistair Chapman en el cual explica que el cebra no tiene que ir, evidentemente, lo mismo si estamos trabajando en 709 que si estamos trabajando en logarítmico. Tenemos que cambiar el valor de cebra para saber a partir de qué punto más o menos puede estar clipeada la señal, ¿vale? Pero volviendo a lo de antes, ojo, porque esta misma pantalla nos está indicando si estamos trabajando en modo custom o en modo cine, ¿vale? Más cositas. La grabación interna, como ya os he dicho antes, es principalmente, si trabajamos en entorno de cine, es XOCN LT, es decir, trabajamos a 16 bits, pero de los 3 sabores que teníamos en la Venice nos quedamos con el más bajito, el más potable, porque se supone que es una cámara, como ya os he dicho, para documentales, para largos tiempos o sea, a lo mejor para una publi te da lo mismo irte a una Burano por presupuesto que a una Venice, pues te vas a una Venice y ya está. Pero aquí, para grabar un documental de 2 horas, pues ojo, porque va a ser mucha cantidad de información la que guardemos. Si nos hubiésemos ido a lo mejor al XOCN XT, te quedas sin tarjeta en nada. De hecho, las tarjetas también las hemos cambiado, ya no son las tarjetas AXS-M de la Venice, que nos permiten, por ejemplo, grabar en XOCN XT, que tienen mucho bitrate, sino que nos vamos a las tarjetas muy parecidas, son las F-Express tipo B, ¿vale? Son muy parecidas, si habéis trabajado con la FS7 o con la FX9, a las XQD, ¿vale? Entonces, son muy rápidas y muy fiables, pero no llegan al nivel de las AXS de la Venice, ¿vale? Pero que sepáis que es este tipo de tarjeta con el que trabajamos, ¿vale? Y luego, si queremos trabajar ya en códec puro, sin irnos a RAW encapsulado, trabajamos sobre XAVC. Si trabajamos en 4K, pues tenemos XAVC Intra y creo que también Longop. Pero es un sensor 8K. Tiene sentido que tengamos la posibilidad de trabajar con un códec, ya puramente de vídeo, pero que sea 8K. Entonces se ha sacado un nuevo códec, que era el XAVC-H. No sé si recordáis que fue un poquito extraño que cuando actualizaron el DaVinci, no fue inmediato nada más anunciar la Venice. Era muy fácil adaptar el XOCN LT, porque es el mismo que el de la Venice, le cambias la etiquetita del modelo cámara y ya está, y tiras para adelante, pero desarrollar el XAVC-H, que ya llega hasta 8K, es mucho más complicado. Afecta al motor del propio sistema de edición, de la propia cámara. Entonces ahí hubo que investigar mucho más el cómo adaptarlo. Y por eso tardó Blackmagic en sacar la actualización. No habría habido problema, como os digo, con el XOCN, pero esperaron a sacarlo todo, a tener una actualización de la Burano completa, no solo Burano para este y Burano para este, sino una actualización completa. Y ya se puede trabajar con ello. De hecho, podemos incluso trabajar con proxies, ¿vale? Hay una parte muy importante que nosotros solemos recomendar desde Sony, que es una especie de dogma que tenemos, que es edita en proxy y renderiza en alta. ¿Por qué? Porque un proxy normalmente puede ir a 9 megabits por segundo, en Full HD, le puedes aplicar una LUT, es algo muy ligerito y muy fácil de ingestar. Normalmente cuando hacemos referencia al trabajo en proxies, todos pensamos en lo que ocurre en nuestro sistema de edición. En nuestro sistema de edición cogemos el archivo en alta y le creamos un proxy. Pero ya tenemos que tener ingestado el archivo en alta. Por lo tanto, hasta que no hemos hecho este paso, no tenemos el proxy.
Sin embargo, la cámara, por ejemplo, gracias a este cacharrito, o la cámara directamente conectada a Internet, nos puede subir los proxies a medida que los graba. ¿Qué supone esto? Que, por ejemplo, la edición puede empezar, es como un pequeño combo. Ya directamente, a medida que vamos grabando, ya tenemos subidos los proxies para que nuestro editor, que a lo mejor no está en Barcelona, está en Canadá, pueda ir viendo qué es lo que ha ocurrido, puede empezar con la edición. O incluso podemos empezar ya más o menos el ajuste de color sobre esos proxies. Evidentemente no sería lo ideal, pero podemos empezar ya a trabajar porque el colorista lo tenemos en Dubái, a lo mejor. Entonces, o el productor que quiere ver qué es lo que ha pasado. Entonces, podemos ir subiendo esos archivos automáticamente, ya no mediante un proceso de ingesta, sino directamente la cámara que los suba. Pero lo mejor es que no solo podemos subir esos archivos proxy, sino que podemos subir también, como veis aquí, en Network, tenemos un menú de File Transfer. Podemos subir los archivos en alta y en proxy independientemente. Es decir, si tenemos una red lo suficientemente capaz o simplemente tenemos tiempo suficiente para que a medida que se graben los archivos me suba también la alta, ya tendríamos el proceso de ingesta hecho. O si contamos con algo como esto, como un teléfono conectado por USB a la cámara, podemos sacar una copia automáticamente en nuestro teléfono, que se transmite por USB-C, por lo tanto es muy rápido, incluso para los archivos en alta, y luego que automáticamente se suban a nuestro repositorio, a un FTP. Por lo tanto, y esto sé que nos vuela un poquito la cabeza, la tarjeta de cámara pasa a ser el segundo backup. Esto es mágico. Pensad que, yo no la formatearía, ¿eh? También os digo que esto hasta que no lo tengamos bien depurado y sepamos que funciona bien y estemos todos seguros, que ya lo estamos, pero sé que es un acto de fe ahora mismo, hasta que no vayáis a trabajar en campo, el hecho de que yo tenga una copia en mi teléfono móvil y otra copia en el FTP, me permite perfectamente formatear mi tarjeta. Por lo tanto, no voy a necesitar llevar tantas tarjetas. Y directamente, si estoy grabando un documental, por ejemplo, puedo subir los archivos. Yo que sé, hemos preparado el documental del caso este del Sancho, ¿vale? Y justo estamos en el juicio, podemos ir subiendo los clips automáticamente para que salgan las noticias que van a ocurrir dentro de 5 minutos. Es magia, es que es algo muy potente. Los archivos en alta, evidentemente aquí vamos a depender del formato de grabación que tengamos, porque si nos vamos al XOCN LTE, pues a lo mejor es 1 gigabit por segundo de grabación. Para subir eso vamos a necesitar un ancho de banda muy gordo o esperar mucho tiempo, pero lo podemos hacer también. O sea, por ejemplo, podemos grabar durante el día si estamos en Tailandia grabando un docu y por la noche, con una conexión medianamente adecuada que tengamos en el hotel, por ejemplo, subimos los brutos, pero los proxies ya los tenemos. Entonces, esta forma de trabajar es muy potente y nos lo permite, como os digo, la cámara directamente. Ahora, hablando del sensor en concreto, ya hemos dicho que es 8K, aquí vamos a hablar de los espacios de color, lo que pasa es que el gráfico no es muy grande, pero, ojo, porque como en casi todas ya en todas las cámaras que tenemos por lo menos 2 formatos de escaneo del sensor. Ya os he dicho que es full frame, ¿vale? Si es full frame 8K, vamos a poder bajar a Super 35 en 6K y vamos a poder bajar incluso más, ¿vale? Pensad que nosotros siempre escaneamos el sensor en nativo. Otra cosa es lo que luego queramos en las salidas. Por ejemplo, escaneamos en 8K y luego nuestra salida la queremos en 4K. ¿Vale? No hay problema. Pero lo que no tendría sentido es escanear, por ejemplo, en Full HD y luego inflarlo a 4K. Eso es trampa, caca. Eso no nos vale. Pero lo que sí que podemos hacer es nuestro sensor irlo troceando dependiendo de lo que queramos. Y aquí ya es un primer mensaje a las lentes anamórficas, ¿vale? Entonces, podemos desanamorfizar para ver las proporciones de la imagen, pero luego, evidentemente, si grabamos en anamórfico, se va a quedar grabado en anamórfico, ¿vale? Va a quedar estiradito y luego ya lo descomprimiremos en nuestro sistema de edición o en nuestra ingesta o en el proceso que sea. Pero el hecho de poder recortar el sensor como nosotros queramos nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, esto yo me acuerdo que lo explicaba Pablo Díez, estuvo grabando la de Sagrada Familia con la Venice 1, creo recordar, y cuando quería hacer flashbacks, recortaba el sensor a Super 35 y cuando era la actualidad grababa en full frame. ¿Por qué? Porque el Super 35, aparte de tener evidentemente unas proporciones de profundidad de campo con respecto al frame distintas, le daba una cosa. El grano, imaginad una motita de grano, de ruido.
no es igual de representativa sobre un sensor así que sobre un sensor así. Por lo tanto, es más pesada, más representativa en un Super 35. Era una imagen ligeramente más ruidosa, más sucia. Entonces te permitía jugar con, dependiendo de cuánto le subieses de ganancia al ruido para que se excitase en bajas luces, podía jugar con la textura del grano dependiendo del nivel del tamaño de escaneo del sensor. O, por ejemplo, tenemos unas lentes y de repente queremos hacer un tele, ¿vale? Pues nos va a permitir que si, por ejemplo, estamos trabajando en 4K, con el sensor escaneando en 8K, podemos también reducir a 4K en Super 35, seguimos saliendo en 4K, pero podemos hacer un tele. O quedarnos con la parte noble de la lente, por el motivo que sea. No queremos que tenga flares alrededor o aberraciones o lo que sea. También tened cuidado porque sabéis que cuando pasamos, igual que cuando pasamos de SD a HD, cuando pasamos de HD a 4K o sobre todo a 8K, es mucho más probable que nos aparezcan aberraciones cromáticas, por motivos evidentes. Si no llegan con la misma fase las tres componentes de color a nuestro sensor, vamos a ver que, por ejemplo, aquí hay un perfil y a un lado tenemos magenta y al otro verde. Esto es muy típico, sobre todo en las esquinas, porque a lo mejor la lente no nos da la resolución suficiente para trabajar en 8K. ¿Vale? Por eso se tira tanto de lentes de fotografía cuando nos vamos a resoluciones por encima de 4K, para evitar este tipo de problemas. Otra cosa que nos puede ocurrir, la típica deformación o aberración por barrilete geométrica, ¿vale? En las esquinas a lo mejor tiene una geometría distinta que la que tiene en el centro de la cámara. Pues todo esto lo podemos compensar directamente en cámara. Tiene sistemas de... Luego si queréis os los enseño, pero vamos, por ir un poquito más ágil, la cámara nos lo va a poder compensar. Luego, cuidado, porque cuando trabajamos en 8K, como máximo llegamos a 30p, ¿vale? Esto es muy importante. Sabéis que dependiendo del área que escaneo, tengo más o menos elementos en mi imagen, subpíxeles o píxeles, los podemos llamar directamente. Si tengo más píxeles, puedo sacar menos veces por segundo, porque hay un cuello de botella que es el ancho de banda, ¿vale? Si reduzco esa área de escaneo, podré sacarlo más veces. Por ejemplo, si bajo a 4K, puedo llegar hasta 120p, y ese tamaño sería el de Super 35. Entonces, tenedlo en cuenta porque, como os digo, hay una proporción inversa entre área de escaneo y frame rate, ¿vale? Cuanto más área de escaneo, menor llego con el frame rate, y por lo tanto llegaría hasta, bueno, un entorno de cine a 30p va bien, normalmente trabajaré a 24 o 25p, pero que sepáis que en ese caso no puedo hacer un high frame rate. Y luego una parte que para mí es muy muy importante, que es los espacios de color. Vamos a dejarlo en modo Cine A, otra vez, en lugar de Custom, Cine A, ejecutar, Back, y aquí, cuando nos vamos a los Cine A Settings, fijaos que tenemos dos espacios de color. La curva de gama es siempre la misma, es log 3, ¿vale? Pero el espacio de color puede ser Sgamut 3 o Sgamut 3.cine, que no os lleve a error, porque siempre que pone algo cine, mola, ¿vale? Pero, curiosamente, es un espacio de color más reducido que el Sgamut 3, que es el nativo de la cámara. ¿Qué os recomendaría? Que sepáis dónde vais a entregar vuestro espacio de color. Aquí, los dos nativos con los que graba la cámara son el amarillo y el rojo. El amarillo es el Sgamut 3, el rojo es el Sgamut 3.cine, ¿vale? Y luego tenemos otros tres triángulos, que uno es verde, aquí lo tenemos, no sé si lo veréis muy bien, que es el 2020, uno gris, que es el de cine P3, ¿vale? El típico de cine, y luego uno azul chiquitito, que es el 709, de televisión, ¿vale? Televisión HD. ¿Qué ocurre? Que si yo el amarillo, el Sgamut 3, normal, ¿vale? Sin cine, lo desaturo un poquito, cae automáticamente en el 2020. Es decir, como los ejes son, me parece que se llaman acromáticos, coinciden, es el mismo triángulo con la misma forma, alineado con el otro triángulo. Si lo desaturo un poquito, automáticamente ya lo tengo convertido al espacio color 2020. Desaturar en cualquier sistema de edición, en un DaVinci, es muy fácil, es un proceso muy fácil, ¿vale? Otra cosa es el hue, ¿vale? Y el hue es el que nos daría problemas si queremos capturar en un espacio color y luego rotar o luego cortar. Pero desaturar es muy sencillo. Caso contrario, si capturamos en el espacio color rojo, en el Sgamut 3.cine, y desaturamos un poquito, caemos en el gris, que es el P3, el de cine. Y si desaturamos un poquito más, caemos en el 709, el azul. Entonces, a base de desaturar el rojo, vamos a cine, para proyección en salas, o a 709, para televisión. Entonces, está muy bien, que siempre lo recomiendo, antes de empezar un proyecto,
Para el flujo de trabajo, cojáis una página en blanco, vale, qué recursos tengo, cómo voy a trabajar y dónde voy a entregar mi trabajo. Porque si no lo sabéis, la recomendación es que os vayáis al SGAMUT 3, porque normalmente, si no sabéis a dónde va vuestro trabajo, va a acabar subido en una plataforma. Por lo tanto, nos lo van a pedir en 2020. Y si nos lo piden en 2020, gracias a desaturar el amarillo, caemos directamente en el verde. Caso contrario, si no sabéis a dónde entregar y os vais al espacio color rojo, estáis perdiendo una banda de color que al final no va a estar ahí, por lo tanto estáis sacrificando una parte de vuestra paleta con la que pintáis la imagen, y además si luego lo subís a plataformas es complicada, ese tratamiento de la imagen va a ser más complicado. Solo os va a servir para proyección en sala, P3, o para 709. ¿Vale? Evidentemente todo esto se acabaría si directamente trabajásemos en ACES. Trabajar en ACES no significa tener más colores, significa que parametrizas todo con un sistema de referencia universal. ¿Vale? En ACES tú puedes codificar este color, que no es visible, ¿vale? Y tú puedes hacer una película en blanco y negro codificada en ACES, y realmente solo estás aquí, ¿vale? Entonces, ACES no es que trabajes con más colores, es un contenedor en el cual me cabe todo, ¿vale? Es la forma de ver lo de ACES. Y, por ejemplo, la Venice 2 ya te permite trabajar directamente sobre ACES, ¿vale? Pero aquí lo de los espacios de color es muy importante. Si no sabéis cómo trabajar, mi recomendación es trabajar con el SGAMUT 3, ¿vale? Y la curva siempre va a ser, cuando trabajamos en nativo sobre el sensor, es log 3, ¿vale? Si ya pasásemos a modo custom, me parece que nos permite la opción de trabajar con la curva HLG, que es estándar, etcétera, etcétera. Pero una curva que ya es estándar no va a estar tan optimizada para el sensor como la curva nativa de fabricante. Por eso siempre trabajamos con la curva slog3 cuando estamos en modo CineEye, ¿vale? No hay ningún problema, nosotros vamos luego al DaVinci y si no lo reconoce como metadatos, se lo metemos nosotros a manubrio. Espacio de color, SGAMUT 3 o SGAMUT 3.cine y curva slog3 y luego lo convertimos a lo que queramos. De hecho, cuidado con esto, porque veo muchos vídeos, por ejemplo por internet, que lo primero que hacen es bajarlo a 709 para etalonar. Y dices, pero alma de cántaro, entonces ¿para qué has chutado en HDR? No tiene sentido. Entonces, mucho ojo con ciertos gurús de las redes sociales, porque puede llevar a engaño. En el momento en que le has metido el cuello de botella a 709, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a inflar luego? Entonces, lo ideal sería que estés en un flujo de trabajo HDR. Lo que pasa es que vas a necesitar esa curva que originalmente era slog3 con un espacio color, por ejemplo, convertirlo a PQ, a Dolby, a HDR100, pero ya trabajando en HDR, es lo que tiene sentido. ¿Vale? Entonces, que sepáis que lo de los espacios de color tiene mucha relevancia, pero no os dejéis llevar por esto de cine, que insisto, mola mucho, pero no es el espacio color más amplio que tiene la cámara. Luego, el cuerpo de la cámara es ligero, pero como veis, a diferencia de lo que os decía antes de la FX6, ya nos vamos con baterías en V. Por lo tanto, el balanceo de la cámara va a estar muchísimo mejor, más optimizado, porque normalmente vamos a estar trabajando con lentes más pesadas. O sea, aquí tenemos una montura PL, si no, tenemos debajo una montura E, ¿vale? Ya tenemos dos monturas en la propia cámara, pero normalmente una lente PL es pesada, entonces tiene sentido que no nos pese más la lente que todo lo que va detrás de ella, porque si no va a estar todo el rato lo que decíamos al principio, cabeceando. Entonces tiene sentido que nos vayamos a baterías de largas horas de duración. Es una cámara para documentales, por lo tanto tiene sentido usar baterías en V y además vamos a poder jugar con el contrapeso de la propia batería. Y luego tenemos el ND, que es otro de los grandes inventos de todo esto. Os propongo un pequeño reto, un juego, que posiblemente algunos ya me lo habéis oído alguna vez. Vamos a grabar un videoclip y queremos que la cantante, por motivos de guión, contraiga las pupilas y a la vez queremos hacer un dolly zoom, ¿vale? Porque dice, yo era muy feliz contigo, pero de repente, ¡pum!, lo que sea, ¿vale? Y queremos hacer esa imagen en la cual contrae las pupilas y a la vez hacemos un dolly zoom. Pensad esto con una cámara tradicional. Nos lleva una planificación, es una toma de 3 segunditos, pero nos lleva una planificación bastante grande, ¿verdad? Pues vamos a ir analizando cuáles son las cosas que nos ocurren ahí. Lo primero, queremos contraer las pupilas o dilatar, me da lo mismo. Pues le proyectamos más luz sobre la cara, porque lo que queremos es que se le contraiga las pupilas, o al revés, le quitamos luz, lo que queramos. Si le proyectamos más luz,
va automáticamente a contraer las pupilas. Pero nosotros no lo queremos ver en la cámara. ¿Cómo compensamos eso? Con un filtro ND que puede trabajar en automático. Entonces, recibe más luz el sensor, pero le dice al filtro ND, no hagas caso a eso, mantén todo el rato el mismo nivel de luz. Entonces, aunque ocurra algo que nos cambia la luz de nuestra escena, la cámara puede no percibirlo, ¿vale? Entonces esto, ya tenemos la primera parte, lo de la dilatación de las pupilas, nos ha ayudado bastante. Y ahora vamos a pensar en hacer el dolly zoom. ¿Cómo lo podemos hacer? Sabéis que el dolly zoom es mover la cámara hacia atrás a la vez que hacemos un zoom hacia adelante. Pero tenemos que mantener el foco en el ojo, la pupila, porque es lo que es nuestro leitmotiv en este caso. ¿Cómo lo podemos hacer? Luego vamos a hablar de ello, pero dejando el autofoco en automático. Por lo tanto, lo único que vamos a necesitar es, en nuestra empuñadura, trabajar sobre el zoom a medida que movemos la cámara hacia atrás, con un slider o directamente cámara al hombro. Pero simplemente regulación de luz y a la vez hacemos así. No digo que nos vaya a salir a la primera toma, pero a la tercera ya vemos que nos va a dar resultados curiosos. Con una cámara tradicional sería absolutamente imposible. O incluso con una cámara como la Venice de cine. Es mucho más complicado hacer eso, ¿vale? Gracias al filtro ND, que lo podemos dejar en automático, vamos a poder trabajar de esa forma. El filtro lo tenemos aquí, a este lado es todo lo que va, lo que pasa es que no se ve muy bien con la jaulita, es todo lo que tenéis de color naranja por aquí, ¿vale? Entonces, en la FX6 había también un botoncito rectangular chiquitito que es para pasarlo a ND automático. Aquí lo tendríamos que poner en uno de los botones asignables. Yo se lo pondría en el 1, ¿vale? Que lo tenemos aquí al lado y todo va juntito. Podemos trabajar de varias... A ver, voy a salir del menú. Podemos trabajar de varias formas. Entonces, a ver, ahora mismo está en 0,6, ¿vale? ¿Veis que cuando lo despliego ocurre algo delante de la imagen? Realmente el filtro ND solo tiene dos posiciones, puesto delante del sensor o quitado. Solo tiene dos posiciones, porque luego lo que hace es, dependiendo del voltaje que entrega esa capa de cristal líquido, oscurece más o menos luz, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, hay una capa, como en una televisión LCD tradicional, lo que teníamos era una retroiluminación blanca, luego pasaba por una capa de LCD que nos daba la luminancia y luego teníamos por delante los filtros de color que nos daban la crominancia, ¿verdad? Imaginad que esto ahora es el sensor, la luz blanca, en lugar de ser luz blanca, es nuestra escena, pero esta capa de LCD lo que funciona es como un polarizador, ¿vale? De hecho, la tecnología que hay detrás o el concepto es lo mismo que un polarizador lineal. Cuando trabajamos con un polarizador, un pola delante de la cámara, realmente son dos polarizadores lineales que dependiendo de cuánto los cruce, me cortan más o menos luz, ¿verdad? Esto es lo mismo, pero dejando los dos filtros fijos. Los dos polarizadores fijos. Dices, espera un momento, si los dejo fijos, siempre trabajan igual. No, porque por dentro hay dos electrodos que lo que hacen es cambiarme la orientación de la luz que ya viene peinada por el primer filtro. Entonces me gira la luz. Si miraseis al microscopio, las moléculas de cristal líquido son como choricillos enlazados entre sí. Entonces, dependiendo del voltaje que le demos, me giran más o menos. Y como la luz ya viene peinada, ya viene polarizada por el primer polarizador, la luz gira más o menos para afrontar el segundo polarizador, que puede ir paralelo o cruzado. Entonces, realmente lo que hacemos es lo mismo que con un polarizador que nosotros movemos, pero aquí lo que movemos es la luz, no el polarizador, ¿vale? Y esto nos va a permitir trabajar de varias formas. La primera es con pasitos, ¿vale? De hecho, fijaos que en la FX6 y en la FS7, FX9 es 1 partido 4, 1 partido 16, 1 partido 32. Y aquí nos lo está marcando en stop. Lo podemos poner también en modo broadcast, por así decirlo, en 1 partido 4, ¿vale? Pero lo que hacemos es, primera forma de trabajar, como en una cámara tradicional yo tengo una posición clear, la primera posición es un cuarto, la segunda un 16avo y la tercera, o sea, y la última un 64avo. Es la forma tradicional, voy con mis pasos y ya está. Segunda forma de trabajar, imaginad que queremos hacer un movimiento de cámara en el cual pasamos de una zona muy oscura, en donde vamos con clear, a una zona con mucha luz, en la cual queremos ir directamente a 1 partido 32. Pues ese 1 partido 32 se lo puedo asignar a la primera posición. Y en lugar de tener que pasar por posiciones anteriores, que directamente pasemos de clear a una posición en concreto. Y la segunda posición a lo mejor es un cuarto y la tercera posición 1 partido 64. No tienen que seguir un orden. Tercera forma de trabajar, que esta pues nos puede gustar más o menos. Nosotros podemos, veis que ahora mismo estoy cambiando aquí
en saltos muy pequeñitos la cantidad de luz que llega al sensor, ¿vale? Esta forma mola mogollón, pero yo no la usaría nunca, porque bastante tiene el operador de cámara como para fijarse en el framing, en el shutter, en el iris, no sé qué, como para darle otro parámetro más a operar con una ruedecita. Personalmente yo no lo haría, pero se puede hacer. Esto a lo mejor en un entorno controlado, en una publi, pues a lo mejor nos viene bien, pero para un docu yo no lo usaría jamás en la vida. Para eso pasaría a la cuarta forma de trabajar, que es dejarlo en automático. Entonces, lo dejamos en automático y, por ejemplo, imaginad la situación en la cual estamos haciendo un interior a exterior. Hacemos un traveling, cámara al hombro, de una persona que va delante de nosotros, hablando con nosotros, tal, no sé qué, y pasamos de interior a exterior. ¿Qué nos pasa al pasar de interior a exterior? Pelotazo de luz. Cuando hay pelotazo de luz hay sobreexposición. ¿Cómo la compensamos? Un tarao como yo te cierra iris, pero al cerrar iris aumenta la profundidad de campo y ya no hay coherencia dramática, por así decirlo, entre lo que pasa en interior y lo que pasa en exterior. Alguien que sepa un poquito más te toca el shutter y dice, no, hombre, cambia el shutter y así dejas el iris igual, deja las mismas proporciones ópticas, pero si toco el shutter la cadencia es distinta. En interior es más cinematográfica, en exterior es más videojueguil y no nos interesa, ¿vale? Solución, dejo el ND en automático y ¿qué ocurre? Pasamos de interior a exterior y el ND además lo han calibrado para que funcione muy parecido al ojo humano. Pasamos de interior a exterior, sales de una iglesia, de grabar una boda, pasas de interior a exterior y dices, ostras, qué pelotazo. Y al final tu pupila se acaba autorregulando. Pues más o menos el tiempo de reacción es el mismo. Entonces nos va a permitir trabajar de una manera muy orgánica para pasar de interior a exterior. O, por ejemplo, eso, en situaciones en las cuales vamos a pasar por distintos estados de luz que no tenemos bajo nuestro control. Pero es que podemos ir un pasito más allá, podemos convertir esta herramienta puramente técnica en una herramienta creativa. Ya os he dicho antes lo de la dilatación de pupilas y tal. Ahora imaginad que lo que queremos es jugar con la profundidad de campo. Tengo tu cara aquí y de repente, pues eso, boom, parecido a un dolly zoom, pero quiero que te agobie la escena. Puedo jugar con esa profundidad de campo. Si yo dejo el ND en automático y lo que muevo es el iris, gracias al iris estoy aumentando o decreciendo la profundidad de campo. Pero no quiero que ese aumento o reducción de luz se refleja en el sensor. Dejo el ND en automático y juego con el iris. O tengo un pajarillo en una rama y quiero de repente concentrar la atención del espectador. Pues gracias al ND puedo. En este caso no habría el delay que decías que había de... No, porque normalmente el delay es relativamente rápido, pero me refiero sobre todo a que hace una rampa. No es un salto de repente, ostras, hay mucha luz, ¡pum! Y sube, sino que tiene una rampa además amortiguada, entonces queda muy bien. Y luego además, fijaos que cuando lo estoy moviendo, aunque aquí veamos saltos discretos, con cambios de 0,05, realmente es prácticamente analógico, no veis ningún saltito, ¿vale? Entonces esto es muy importante porque, vale, el número me dice una cosa, pero yo el tacto que tengo aquí y la sensación es que es totalmente analógico, es como ir girando un filtro sobre el otro de manera muy, muy gradual. Entonces esto que sepáis que os puede ayudar mucho, como os digo, de hecho lo tenemos esto también en la Z280, que es una cámara de broadcast de NG, y hay muchísima gente usándolo porque es que nos salva la vida. O sea, la típica sobreexposición, déjala a la cámara, que es mucho más lista que cualquiera de nosotros para analizar la luz. Tú eres el listo que sabe cómo encuadrar, si quieres manejar este shutter o este otro shutter, el espacio color, pero déjala a la cámara que analice el frame y que te diga cuánta cantidad de luz debe arrojarse en el sensor. Y luego otra parte muy, muy importante es el autofoco. Que aquí ya os hice un pequeño spoiler al principio de ojo con el autofoco. Yo no me veía a mí mismo hace 4 años hablando de autofoco y defendiéndolo. Pero aquí tiene mucho sentido. Si yo tengo un foquista, la narrativa que me va a dar el foquista con el foco no la voy a poder conseguir con ninguna cámara, ni con ninguna marca. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Nadie va a hacer un foco como un foquista, pero no siempre trabajamos con un foquista. Y esto es un full frame, significa peligro. Porque incluso aunque pongamos el picking, cuando estamos trabajando en full frame, en las cámaras de Sony, no recomiendo dejarlo en nivel medio. Lo digo porque me ha ocurrido. Yo normalmente lo marco en rojo y lo dejaba en nivel medio, hacer la foto, yo lo usaba para fotos, por ejemplo, con mi hija, le hacía una foto y digo, joder, si el picking me estaba marcando perfectamente la nariz o la pupila, y de repente lo ves la foto, amplías y dices, joder, si estaba el foco en la pestaña, no en el ojo. ¿Por qué? Porque es muy, muy crítico la profundidad de campo cuando estamos trabajando en full frame. Entonces, mucho ojo, porque si lo dejamos en nivel medio, nuestra imagen va a salir rascada, nos guste o no, ¿vale? Dejadlo a nivel bajo. ¿Cuesta mucho más afinar con el foco? Evidentemente, porque es full frame. Pero es mejor que tengamos que ir
mucho más afinado al riesgo que supone luego ver tu vídeo y decir, ostras, todo rascado, ¿vale? Entonces, muchísimo ojo con eso. ¿Alguno de vosotros ha grabado alguna boda? No tengáis vergüenza, porque yo... O sea, no, es que lo digo porque a nivel audiovisual es muy, muy complicado, porque prácticamente nada está bajo tu control. Si encima tienes la osadía de ir con un full frame, sabes que prácticamente nada va a estar en foco y cualquier ayuda te va a venir bien. Además, en una boda, no sé si lo sabéis, pero hay dos caras que son las importantes, que son la de la novia y la de la madre de la novia. Entonces, normalmente lo que haces es parametrizar la cara de la novia, por ejemplo, o de la persona que te interesa. Ahora ya poniéndonos en serio, imaginad que viene el presidente del gobierno, rodeado de su equipo de seguridad. No es que no le tenga respeto al equipo de seguridad, pero lo que te interesa es la cara del presidente del gobierno. Entonces, capturas esa cara con parámetros biométricos, suena Black Mirror, pero es que es la realidad. Y cada vez que esa cara reconoce la cámara que está en cuadro y que el rango focal de la lente nos permite llevar el foco ahí, te la mete en foco. Es brutal, porque claro, ¿qué ocurre? Ese presidente del gobierno puede darse la vuelta a saludar a alguien, puede pasar por detrás de una columna y en ese momento perdemos la continuidad del foco, pero nos predice dónde va a estar o si no lo mantiene en ese punto. Entonces nos va a ayudar muchísimo porque, imaginad eso, un report en el cual esté alguien hablando a cámara rodeado de gente. Lo que queremos es esa persona. Y además nos va a permitir una cosa más, que la que se mueva no solo sea esa persona, sino que nos movemos nosotros. Es decir, nosotros podemos, a partir de ese momento, imaginad que estamos en una acera de una calle, se abre el semáforo, nosotros lo estamos viendo con el rabillo del ojo, nos alejamos con nuestra cámara y mantiene el foco. Nos cambia la narrativa totalmente. Normalmente eso, ¿cómo lo hacíamos? Está la persona aquí y luego se va. Ahora no, ahora es la cámara la que se va. Entonces, narrativamente nos cambia el punto de vista. Entonces, el trabajar con el autofoco nos va a ayudar mucho. También os digo que no os puedo dar un consejo claro de cómo trabajar con el autofoco, porque cada toma va a ser distinta. Como esta lente no trabajamos con la montura E, no lo tenemos, pero tenemos varios parámetros. Autofocus Transition Speed. Esto significa que si vamos de una focal a otra, ¿cómo queremos que sea la velocidad de transición entre una y otra? Imaginad que estamos en un plató en el cual hay público. No es lo mismo la transición de foco que podemos hacer en un programa de humor, en el cual pasamos, por ejemplo, de tu cara al background de manera rápida, a un programa de un debate de política, en el cual esa transición es mucho más lenta y se supone que más elegante porque el programa es más serio. Entonces, esa es una de las cosas que, de nuevo, una herramienta técnica nos va a ayudar a la narrativa. Podemos jugar con esa velocidad. Otra, sensibilidad del cambio de sujeto del autofoco. Imaginad que estamos, el caso que os decía antes, en una acera y tenemos a nuestro reportero o reportera en la otra acera. ¿Queremos que cada vez que pase un vehículo por en medio haga un cambio de foco? Pasa la furgoneta de Mercadona y que le haga un cambio de foco y luego vuelva ahí atrás, a lo mejor no nos interesa. O alguien que está hablando directamente en una entrevista a cámara y hace así con la mano. Yo veis que gesticulo mucho. No quiero que me vaya el foco a las manos. O a lo mejor en algún momento sí, y lo puedo forzar. Pero no quiero que todo el rato esté jugando con el foco si yo hago así con las manos. Quiero que esté normalmente sobre el ojo. Luego otra cosa que vamos a poder hacer es un foco al ojo. Y esto es muy importante, típica entrevista, ¿vale? Normalmente, imaginad, tenemos aquí nuestra composición de imagen, regla de los tercios, tenemos aquí el sujeto mirando hacia allá, ¿vale? Con el espacio negativo. Es decir, está así. Y dice, éramos muy felices viviendo donde vivíamos, pero entonces saltó un caso de corrupción. Y está mirando al entrevistador. Y ese cambio de foco de un ojo al otro nos va a ayudar con la narrativa, porque éramos muy felices, está no sé qué, ojo noble, ojo que no esconde nada, pero ocurrió no sé qué. Cambias al otro ojo, que está escondido por el puente de la nariz, que no es el ojo natural al que estamos acostumbrados a ver en una entrevista, y ya automáticamente has cambiado el tono de la conversación. Es muy sutil, pero el hecho de poder seleccionar un ojo u otro nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces, que sepáis que lo vamos a poder hacer. El área de enfoque. Podemos seleccionar que sea toda la pantalla, o lo que os decía, que solo sea este tercio o esta zona que es donde va a estar la cara del sujeto, o que me va a aparecer por ahí un animal o, yo qué sé, un coche. Tenemos pensado hacer un documental de carreras de coches. Viene una curva y sé que se va a mover por esta zona de la imagen, solo por esta. Pues le marco que solo haga foco en esa zona de la imagen. También puedo hacer foco sobre un objeto, no solo sobre personas o animales.
Luego, ¿qué más cositas? Evidentemente, si queremos que tengamos ayuda al autofoco. Pero todo esto depende de la lente que le pongamos delante. Fijaos que ahora mismo todo ese menú lo tenemos en gris. ¿Por qué? Por la lente que tenemos. Para tener estas funciones de autofoco necesitaremos irnos a lentes de montura E de Sony, ¿vale? Y es en ese caso en el cual vamos a poder jugar con toda esta parte de autofoco, ¿vale? Entonces, de nuevo, nos va a ayudar muchísimo, pero va a depender de la combinación entre lente y cámara, igual que lo que decíamos antes de la estabilización, ¿vale? Más cositas. Las monturas que tiene, tenemos 2 monturas y media, me gusta decir. ¿Por qué? Porque aquí ahora mismo lo que veis que tenemos es una lente con montura PL, ¿vale? Este adaptador de montura PL lo trae la cámara directamente. Cuando la sacáis de la caja es lo que trae la Burano. Pero veis que tiene unos tornillitos de Allen alrededor. Si quitamos esta montura, lo que tiene por debajo es una montura E con Positive Lock, ¿vale? Es como la de la FX9 o la FS7 II. Es decir, no es lo mismo que en una FX6, porque en una FX6 nosotros lo que hacemos es meter la lente girada, más o menos 45 grados, ensamblarla y luego girarla. Aquí no, aquí lo que hacemos es meter la lente directamente, recta, horizontal, y luego le pasamos un anillo de anclaje. Eso nos va a permitir, primero, soportar lentes más pesadas, ¿vale? Porque aquí, como veis ya, esto para una lente que podría ir en una alfa, podría empezar a ser un poquito peligroso, porque dices, joder, mecánicamente hace un momento de fuerza relativamente grande. Pero, sobre todo, para lo que nos va a ayudar es que cuando estamos trabajando con una Burano, con una Venice, normalmente tenemos alrededor un arbolito de Navidad. Tenemos las barras, Matebox, Follow Focus, luces LED, caramelitos, tenemos no vemos ni la cámara, ¿vale? Ahí meter una lente girada sería relativamente complicado. Entonces, la metemos frontalmente y luego anclamos la lente. Entonces, es por eso por lo que tenemos aquí ese anclaje de la montura E como un anillo de anclaje. Ya os he hablado de las dos, PL y montura E, pero luego hay como media más. ¿Cuál es esa media? Recordad que podemos quitar estos tornillos. Si quitamos estos tornillos, hay fabricantes de adaptadores que lo que hacen es usar esos agujeros que nos han dejado esos tornillos para construir algo como esto, pero en lugar de para montura PL, como hacemos nosotros, por ejemplo, para LPL de Arri. Entonces, por eso os digo que es como 2 monturas y media. Lo bueno de la montura E es que, primero, nos permite trabajar con un diámetro de montura y, por lo tanto, un tamaño de sensor muy grande. Como veis, podemos ir hasta full frame. Lo segundo, tenemos una interfaz que nos permite todo esto del autofoco, enviar datos de control a la lente y parámetros de configuración de la lente hacia la cámara, ¿vale? Y todo eso va como metadatos en el clip. Pero para mí lo más importante de todo es que el flashback, es decir, la distancia de brida, es muy corta. Tenemos el sensor prácticamente en el borde del chasis, es decir, en el culo de la lente. ¿Esto qué significa? Que si luego le montáis un sistema de lentes que tiene mayor distancia de brida, podemos alcanzar esa distancia mediante un adaptador, ¿vale? Y esta es la gran ventaja de todo esto, que al llevar el sensor al borde de la lente, podemos construir lo que queramos hacia adelante, ¿vale? También conlleva un riesgo, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, que es que tienes el sensor muy expuesto. Literalmente tenemos el doble de tamaño que en un Super 35 y además lo tenemos al borde de la montura. ¿Qué nos ocurre? Que el primer día cogemos nuestra cámara full frame y parece aquello una cámara limpia de una farmacéutica. Vamos así, tapando todo con cuidadito. Pero al cuarto día lo mismo estamos diciendo, anda, el catering. Vamos con el sensor abierto, bocata de panceta, qué bien, tal, no sé qué. Y nos está cayendo ahí todo el rato, luego hay que soplar el sensor, etc. Entonces, mucho cuidado porque es muy probable que acabe una mota en este área. No voy a decir el sensor, porque aquí viene un pequeño consejito. Cuando cambiéis las lentes, tanto en estas como en la Venice, desplegad el ND. Poned el ND delante del sensor y así es una capa de protección adicional. Prefiero limpiar el ND, que al fin y al cabo es una capa de vidrio, que limpiar el sensor, ¿vale? Aunque tenga el sensor su propia protección, pero siempre que podáis, por ejemplo, en una FX3 no lo puedes hacer porque no tiene filtro ND, pero en la Venice, en la Burano, en la FX9, si podéis, acordaos antes de cambiar la lente, desplegad el filtro ND por delante como precaución, ¿vale? Para evitar tener luego motitas y cosas así. Luego, las lentes que tenemos un mecanismo
que la verdad es que funciona genial, que es que en lugar de tener una rosca dentro, que una rosca siempre produce un desgaste y produce un cierto movimiento interno, el movimiento aquí es longitudinal y va sobre una especie de raíles que además lo que nos permite es que trabaje de manera mucho más rápida. Por eso el autofoco va a nivel de frame. En cada uno de los frames hacemos una corrección de foco y por eso es tan potente el autofoco. Trabaja mediante un sistema que llamamos híbrido. El autofoco tradicional trabajaba por contraste. Pestañas sobre párpado. Ahí hay contraste, vamos a maximizarlo. Entonces te lleva la focal al punto en el cual más se maximiza ese contraste entre ambas imágenes. Ese es uno de los caminos, pero el otro es una detección de fase. Es decir, lo que hacemos es analizar los rayos de luz que llegan al sensor y si llega por un camino de la lente en contrafase o con una diferencia de fase frente a otro camino de la lente, lo que hacemos es una corrección sobre la lente. Y entonces a nivel de frame vamos haciendo estos movimientos. Un frame, otro frame, otro frame. Por eso es tan bueno el seguimiento de foco, porque trabajamos con este autofoco híbrido. Entonces, este mecanismo, por ejemplo, lo empezamos a tener en las lentes G-Master, ¿vale? Yo no soy ningún experto en lentes, disculpadme, porque soy muy limitadito en lentes, pero que sepáis que hay una familia de lentes que son las G-Master, que están sobre todo orientadas a vídeo de alta calidad, a cine. ¿Vale? Entonces, que sepáis que lo tenemos y, por supuesto, van con montura E. Por lo tanto, todo lo que hemos dicho antes de autofoco, de corrección de aberración cromática, y esta me gusta mucho, la compensación de breathing en una lente, la respiración de foco, que cuando cambias la focal, de repente te cambia el frame. Entonces, si usas una lente con montura E y lo activas en el menú, te hace una compensación de ese breathing. Evidentemente, recortas un poquito en el angular, que es normalmente donde tienes más frame, te recorta un poquito, pero lo que te permite es que con una lente que a lo mejor no es muy buena porque respira mucho, la conviertes en una lente que te vale perfectamente. Si no quieres que respire porque a nivel narrativo quieres que cambie el framing a medida que ocurre algo en la escena, pues lo desactivas y ya está, y a tirar con ello, ¿vale? Entonces, que sepáis que tenemos muchos mecanismos de compensación de la lente. Luego, la compensación de aberración cromática. Esto en broadcast es lo que se llamaba el ALAC, ¿vale? Automatic Lens Aberration Compensation. Pues básicamente aquí lo tenemos ya integrados en una cámara muchísimo más compacta. Luego, otra cosa que comparten en común todas las cámaras de Cinema Line, que es el chasis y la forma de refrigerar. En nuestras cámaras parece una obviedad, pero no en todas las cámaras ha sido así. En Sony sí, ¿vale? Entra el aire por la izquierda y sale por la derecha. ¿Por qué? Porque si llevamos la cámara al hombro, lo que no queremos es que el aire caliente nos esté dando todo el rato en la ceja. Entonces, evidentemente, el aire entra por aquí y sale por la parte inferior del lado derecho. ¿Por qué por la parte inferior? Porque si tenemos una funda, queremos que salga por la parte baja. Pero luego, además, ese sistema de refrigeración no toca en ningún momento a partes sensibles de la cámara. Es como una placa de inducción en cocina, ¿vale? Que solo cuando tienes una carga delante es cuando empieza a transmitir el calor. Aquí lo que quieres es al revés, disiparlo. Pero no toca en ningún momento a buses, soldaduras, sensor, no toca ninguna parte que sea relevante de la cámara para no estropearla. Esto nos permite que, por ejemplo, si estamos en un ambiente muy húmedo, estamos grabando en el Amazonas, aunque el aire sea muy húmedo, no se nos produce condensación en zonas importantes de la cámara. ¿Ahí dónde tengo que tener cuidado? Pues cuando abra nuestra cámara para hacer el cambio de lente, porque lo que nos puede ocurrir, hago esto, se me mete aire húmedo, luego le pongo la lente, me voy al campamento base, la dejo al lado de fuego de una estufa, condensación, ¿vale? Esto nos pasó, por ejemplo, con Pixpeak, que era la productora de Al filo de lo imposible, que le gustaba mucho este tipo de cámaras. Dice, pero es que no las puedo usar porque en el momento en el que alguien le dé por cambiar una lente, se me mete aire frío, bajamos al campamento base, bajamos 1000 metros y en el campamento base condensación en el sensor. Tienen que ser cámaras con una lente que vaya prácticamente hermética. Y optaron por, no sé si era la X180 o la Z280 o algo así, pero es lente de Fujinon que no es intercambiable, porque en ese caso preferían no correr el riesgo de que alguien la abriese la lente y que pasase algo malo. Y luego una parte muy importante es la construcción del chasis. El magnesio mola, pero ¿por qué mola el magnesio? Primero, porque es muy ligero y segundo, mecánicamente es muy rígido. Por lo tanto, son cámaras muy resistentes, pero tiene algo que mola todavía más, que es térmicamente isotrópico. ¿Esto qué significa? Que el calor lo disipa de manera muy eficiente y por igual en las 3 direcciones del espacio.
¿Esto qué implica? Fijaos que lleva la cámara encendida toda la presentación. Luego os podéis acercar sin problema a tocarla. No hay ninguna parte de la cámara que esté más caliente que otra. Porque normalmente en una cámara, a todos nos ha pasado, dices, ostras, las salidas, tengo aquí el HDMI conectado, me cago en la leche. Como si pica mucho, si se calienta mucho, cuidado porque ese puede ser un punto de muerte de una placa, ¿vale? Depende de lo que aguante la cámara, pero si se calienta mucho por aquí y poco por otro lado, no debería ser así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este chasis de magnesio? Toda la estructura actúa como refrigerador y te mantiene toda la temperatura de toda la carcasa de la cámara estable y, de hecho, bastante baja. Bien, es cierto que ahora no estamos grabando, no está sometida a un uso intensivo, pero es que ahora mismo, de verdad, luego acercaos y la podéis tocar y no tiene ningún problema de calentamiento. Esto lo hacemos así, con FX9, FX6, la Venice, la FX3, prácticamente con todas las cámaras. Y es muy importante porque, como os digo, usar el propio chasis como radiador es una forma muy, muy inteligente de tener el sistema refrigerado. Luego, accesorios y cositas así de los alrededores. Lo que ya os he dicho, esta especie de asa. Esto no viene con la cámara, es un accesorio aparte, es una opción. Y luego las tarjetas de memoria, que son CF Express tipo B, ¿vale? Necesitan su propio lectorcito y ya está, no tiene mayor misterio. Hablamos de lo que está por llegar en las próximas versiones de firmware. Y una de las cosas importantes para la próxima versión de firmware es que vamos a tener el protocolo S700 para grabar en directo, ¿vale? Entonces vamos a poder controlar las cámaras desde una RCP. Y luego la desanamorfización, me parece que ahora mismo tenemos 1,3 y 2 de factores de desanamorfización y vamos a tener también 1,5. A mí personalmente me gustaría que se pudiese regular por el usuario, es decir, vale, le meto a manubrio el valor que quiero y ya está, pero entiendo que a nivel de procesamiento no es tan sencillo como meterle un factor y ya está. Y luego, pues más adelante vamos a tener más cositas, esto está detallado en la página web, y que sepáis que no es una cámara con la que se lance y ya está, sino que ya lo veis, incluso la FX6 me parece que está a punto de salir la versión 5, la FX3 acaba de salir la actualización, con las alfas lo mismo, o sea, estamos en un mercado profesional, esto no es como una consola que dices, bueno, pues a los 2 años ya empieza a ralentizar las actualizaciones, esto es un mercado muy serio y de hecho normalmente, si alguno lo va a preguntar, ¿cuándo vais a renovar modelos y tal? En un mercado de vídeo profesional sabéis que los ciclos, tanto de desarrollo antes de que llegue la cámara, como luego de tiempo de duración en el mercado, son bastante largos. Entonces preferimos trabajar mucho en actualizaciones, como las que os he enseñado antes, para darle a la cámara más vida, pero no queremos que una empresa de alquiler invierta ahora en 10 buranos y que dentro de 2 años se quede colgada. Entonces, que sepáis que esa es una de las filosofías que tenemos en Sony. Y nada, esto es lo que os quería contar. Acercaos o id a tomar algo ahí. Yo también me tomaré algo ahora que ya 3 horas he dormido, 3 horas y por ahora aguanto. La de la tarde no sé cómo andaré. Pues nada, muchísimas gracias a todos, de verdad, y espero que os sirva.